Gracias. Buenos días. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Buenos Buen días. día. Buenos días. Buen día. Bom dia. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la dinámica que tenemos que seguir? Cristina o Laura, ¿cómo lo hacemos? Pues si quieren seguimos como va el programa. Sí. Hay una presentación, creo que es la de ustedes y después seguimos nosotras y creo que Sí. vienen luego otras dos, ¿verdad? Vale, pues yo Sí. estoy... Yo creo que cada quien se presente, ¿no? Pues sí, solo comentaros que este grupo de turismo fue creado ya hace unos años con Laura Ajá. Zamudio, que hizo la tesis doctoral conmigo en la Universidad de Alcalá, y también está Ainhoa Amaro en el grupo, que no sé si está por ahí, Ainhoa. Y Hola, buenos días. Sí, estoy por aquí, no he querido molestar. bueno, Ainhoa espero que esté bien, está en Las Palmas y con el volcán acechándola. Espero que no sea grave, Ainhoa, y que haya resuelto los problemas con la familia. Pero lo que es interesante ahora que estamos hablando de imaginario, como en el 10 o el 12 de septiembre que comenzó el volcán a erupcionar, fue noticia en todo y ahora ha desaparecido, ¿no? Y se ha convertido casi, por lo que sea, ¿no?, en una atracción turística, ¿no? Sí, de hecho iba a pedir permiso luego cuando me tocara el turno de si podría añadir una última diapositiva hablando de ese fenómeno, porque desgraciadamente pues he tenido la mala suerte de tener que vivir esto de primera mano, de primera mano. De hecho ahora estoy en la isla de La Palma, por motivos logísticos es mucho mejor para mi familia y para mí. Y ya han habido tours turísticos con más de 15 guaguas yendo a la zona de un mirador donde ver el volcán, ¿no? O sea, al final es esa dicotomía entre dónde está el límite del imaginario, la experiencia in situ y la catástrofe natural por otro lado con la desgracia que acarrea, ¿no? Entonces, si quieren luego y tenemos tiempo, pues... Sí, por mi parte me parecería muy interesante, ¿no? Porque Sí. vemos el fenómeno desde las redes, pero no desde alguien que lo mire desde los ojos que nos interesa. Bueno, pues yo creo que sin más damos el paso a Laura Zamudio, que va a hacer la presentación que hemos preparado entre los dos. Laura, cuando quieras. Nada más me dice que no puedo hacer uso de la pantalla. Ahí está, gracias. ¿Me pueden confirmar por acá si están viendo ya mi pantalla? ¿Está tu micrófono
¿Ha apagado, Roy? A Sí, ver, sí. sí, vemos la pantalla y te vemos a ti, Laura, sin problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí a todas y todos los asistentes. Yo les voy a hablar sobre imaginarios turísticos y la construcción de la identidad de las ciudades, específicamente de la ciudad de Ensenada, Baja California. Y, a ver, bueno, para ubicarnos un poco, está muy cerca de este lugar que quizá ya conozcan, que es la frontera norte-noroeste de México. Estamos a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Tijuana. Esta es la frontera entre Tijuana y Otay. Y a 112, precisamente 12 kilómetros de este lugar que pues seguramente está en su imaginario, ¿no? La ciudad, no sé si ven el menú de acá arriba, lo voy a mover, ahí está. La ciudad tiene su despertar turístico en gran parte por un acontecimiento que ocurre en el país vecino, ¿no? Y por su condición fronteriza. A partir de los años 20 en Estados Unidos se declara la ley Volstead, que es la ley seca, y se prohíbe con esta ley la producción, el comercio y el consumo de bebidas alcohólicas. Y para México, sobre todo en esta región, pues se denominó como los felices 20, ¿no? Porque vino mucha gente del extranjero de Estados Unidos para poder hacer aquí lo que en su país no podían hacer. Esta ley se revoca en 1933 y bueno, en esta época la ciudad tiene un desarrollo muy importante, incluso la región. Algunos de los edificios patrimoniales que tiene actualmente este lugar, pues surgen gracias a la construcción de hoteles y casinos, ¿no? Vamos a hacer un recorrido rápido, intentaré ser lo más breve posible para compartir 4 miradas sobre las que vamos a fijar el territorio, ¿no? Y haciendo eco de la teoría de Juan Luis Pintos, esta visión de ponernos las gafas de los imaginarios la vamos a hacer a partir de 4 perspectivas. La primera va a ser a partir de la historia y del periodismo, a partir de la obra del periodista Fernando Jordán, en un análisis documental de un libro que escribió él en 1951. Posteriormente haremos una revisión breve de la mirada de la promoción turística con la intención de revelar, ¿no?, el imaginario instituido desde los agentes del turismo o que viven de esto, a una mirada más de los habitantes locales a partir de una investigación que realizamos en la Universidad Autónoma de Baja California, en la que participó el doctor Roberto Goicolea de la Universidad de Alcalá de España y también Ainhoa, que está aquí presente. Y por último, una mirada a la perspectiva que tienen de su propia ciudad los habitantes, muy específicamente estudiantes del programa de arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California, a través de un análisis cualitativo y cuantitativo de unos dibujos que realizaron ellos, ¿no? Y bueno, la obra de que vamos a analizar rápidamente se llama El Otro México, biografía de Baja California, escrita en 1951 por este periodista mexicano, que hace de una expedición que realiza por toda la Baja California. El libro no tiene desperdicio, es una joya del imaginario del paisaje baja californiano y de hecho tiene un capítulo que se llama El País Imaginario, ¿no? Y pues nos relata cómo este territorio no corresponde con el resto del país, ¿no? Es un territorio bastante diferente al resto de lo que se conoce de México. Y el capítulo que le dedica a Baja California, hay por ahí un micrófono encendido, gracias, se titula En el que veremos una ciudad tan bella y tan humilde que por ello la llamaron Cenicienta. Así se titula el capítulo en el que nos vamos a centrar. Esta ciudad, cabe mencionar que tan solo tiene 139 años desde su fundación oficial, ¿no? Y habla en Jordán, desde su perspectiva, de que Ensenada es la única ciudad de la Baja California, de la costa pacífica, que no le da la espalda al mar, sino que vive del mar, aprovecha el mar y
rompe con el esquema de las tribus fundacionarias de las comunidades indígenas nativas que están tierra adentro, ¿no? Nos dice que es un puerto pesquero y un puerto de turistas de mar. Se hace pesca profesional y con el turismo pesca deportiva. Algo muy interesante es que relata los olores, ¿no? Huele a sal y muy tenuemente a sardinas muertas y sardinas enlatadas. Cabe mencionar que la industria pesquera también no nada más se realiza la pesca, sino también el envasado del producto, ¿no? Y relata, ¿no? Su gobierno, el comercio, los hoteles, los bares y principalmente la industria se mantiene del océano. El mar es su vida y Ensenada es la única población peninsular que vive de eso exclusivamente, algo que pues ha cambiado mucho en los últimos años. También describe pues que pese a que estamos en esta ciudad con cara al mar y que el mar es tan importante, no es un mar tan hermoso, que la belleza se la robó el mar de Cortés, y pues habla de que el mar es un mar gris, de aguas opacas, de color apagado, y que sobre todo en las mañanas y en las tardes predomina la neblina. Y cómo esto afecta a la pesca, ¿no? Es un mar de aguas frías, nada agradables para tomar baños, solamente los norteamericanos que tienen la sangre aún más fría pueden ponerse a nadar en ellas sin tragar suspiros. Relata que el paseo más común, sin embargo, ¿no? Relata que pasear por sus playas es incomparable y que el paseo más común es a caballo. Y aquí hace una reflexión muy interesante para nosotros que nos dice que, que el mar y la ciudad está separado por una barricada de dunas, las cuales, dicho sea de paso, están a punto de desaparecer, sobre todo con la intervención de proyectos turísticos, y los unen 3 muelles, desde los cuales se llega a la ciudad y a Clara, mejor dicho, directamente a la calle principal de la ciudad, que viene a ser algo así como una máscara para encubrir la verdadera personalidad urbana. Y esto nos recuerda a la teoría que hace Dean McCallen sobre la autenticidad significada y de las regiones frontales y traseras que son producto del turismo, ¿no? La describe como una calle, esta calle principal, como una calle de comercios luminosos de neón, de mercancías anunciadas en inglés y en español, de bares, restaurantes bilingües, y lo compara con la calle turística principal de Tijuana. En ella, señala, el mexicano llega a pensar que se encuentra en una ciudad afectada de extranjerismo, ya que pues casi toda la calle está dedicada para los extranjeros. Esto es lo que podemos encontrar sobre la calle. Y el norteamericano, y aquí lo dice ingenuamente, que se halla en el centro de un verdadero pueblo mexicano, donde por pura cortesía le han traducido a su idioma el espíritu nacional. Y bueno, aquí les compartimos unas imágenes en las cuales vemos que pues la arquitectura y la imagen urbana de este entorno que él describe, pues está plagado de imaginarios que tienen que ver con las culturas prehispánicas y la arquitectura colonial, que no tienen nada que ver con esta región, ¿no? Y que se utilizan para responder a ese imaginario turístico. Y continúa. La impresión dura al seguir por la calle transversal paralela a la bahía, pues es decir, que esa impresión dura 2 calles, y en cambio no significa nada, ¿no? Es una consecuencia del turismo, es decir, una consecuencia del mar. Detrás de ella se oculta un pueblo mexicano, o para decirlo más exactamente, un pueblo mexicano baja californiano, cuya sensibilidad no es similar, pero sí paralela a la de otras ciudades del interior, con las que comparten similares defectos de organización y similares esperanzas. En la imagen de la izquierda vemos una construcción contemporánea que emula la arquitectura colonial, y en cambio en la otra imagen que ven a su derecha estamos viendo la fachada principal o una parte de ella de la catedral de la ciudad, ¿no? Y cómo el entorno de la ciudad turística no tiene nada que ver con la ciudad que vivimos, la gente que vivimos aquí, ¿no?
Y aquí destacar otro punto que voy a rescatar, recordar más adelante. Es una ciudad, pero mantiene todavía mucho de su carácter de pueblo. Es demasiado joven para tener una personalidad fuerte y definida. Está un poco confundida con el impacto cultural y el nivel de vida que le ha llegado de la nación vecina, es decir, Estados Unidos, y como por otra parte la lastimaron un en su orgullo cuando le arrebataron los poderes territoriales para llevarlos a Mexicali, se ha esmerado poco en superarse. Esto es porque durante muchos años, desde la fundación, Ensenada fue la capital de Baja California, sin embargo, por cuestiones políticas se cambió años después a Mexicali, ¿no? Y aquí nada más destacar que durante 6 meses al año Ensenada se ofrece a los turistas en ese entonces, porque el turismo se veía llegar a la ciudad en la época de verano, cuando era más agradable el clima. Sin embargo, pues en la actualidad el turismo prolifera todos los días del año, ¿no? En la actualidad, y dejando un poco de lado a la perspectiva de Jordán, la vocación de la ciudad se enmarca en 2 tipologías turísticas, el turismo de cruceros y el turismo de élite, que se concentra sobre todo en la región del Valle de Guadalupe. En este mapa pueden ver la extensión territorial que ocupa la zona turística y donde están marcados estos círculos de colores. Vemos en la zona verde lo que es la zona turística del centro. En la zona morada, el Valle de Guadalupe, que es donde se produce el 80% del vino mexicano, y la bufadora, que es un fenómeno natural paisajístico que resulta muy atractivo, ¿no? Y bueno, estas tipologías turísticas Laura, en pugna. Sí. Laura, para respetar los 15 minutos, te quedan 5. ¿Eh? Gracias, Roberto, me doy prisa. Estas tipologías turísticas opuestas también pues generan arquitecturas opuestas y muchas diferencias en cuanto a pues diferencias sociales, económicas y arquitectónicas. Vamos a ver ahora otra mirada, que es la de la promoción turística, y me voy a concentrar nada más en una campaña que está vigente, que se lanzó hace muy poquitos días, que se llamó Somos, y se lanzó para celebrar el 139 aniversario de la ciudad. Y aquí recordar o haciendo una reflexión que hicimos al analizar esta campaña, pues nos estamos dando cuenta de que la confusión de la que Jordán hablaba sigue vigente, ¿no? Hay que decirle al turista lo que somos, pero además hay que decirle a la misma población local lo que es. Y aquí en esta campaña hay alusiones al mar y a la gastronomía, eso permanece, pero aparecen otros factores como la cultura, en el cual los únicos 2 edificios que se retratan son el centro, el ex casino, y alusiones al paisaje, alusiones al turismo, donde ya no aparece el turismo de pesca deportiva, sino las carreras de coches y el surf, y alusiones a la producción vinícola, a la innovación y al desarrollo, ¿no? En la mirada de los habitantes vemos que, bueno, tuvimos una investigación, como les decía antes, del impacto del turismo de cruceros. No buscábamos específicamente los imaginarios, pero los imaginarios, pues como ustedes saben que se dedican a esto, pues aparecieron, ¿no? Sobre esto, comentar únicamente que nos sorprendió pues que no existe en la actualidad un rechazo hacia el turismo, se acepta de buena gana el turismo y sin embargo, pues se piensa que pues sí genera algunas incomodidades o inconformidades en la ciudad. Y como Jordán lo decía, bien reflejado en su libro, bueno, pues hay muchísimos padecimientos que la ciudad tiene y que las personas padecen, ¿no? Fuera de la actividad turística. Por último, la mirada de los jóvenes locales, y con esto vamos a concluir. Hicimos durante 6 generaciones un sondeo con estudiantes de primer semestre, porque son los que tenían una mirada menos contaminada de la disciplina arquitectónica, un ejercicio que se llamaba Dibuja Ensenada, obtuvimos 166 dibujos,
y se les solicitaba que dibujaran lo primero que se les venía a la mente cuando pensaban en Ensenada, ¿no? El 60% dibujó el mar, algo que coincide con la descripción de Jordán, y un 35%, que es un porcentaje muy alto, dibujó el vino. Entonces aquí empiezan a aparecer algunos elementos que Jordán no menciona, y hay que aclarar que sí hay un capítulo dedicado a la agricultura, pero no lo ubica en esta zona, sino en la zona sur, en la que se conoce como la antigua Ruta del Vino, no en el Valle de Guadalupe, ¿no? Aquí en lo cualitativo les preguntaba a mis estudiantes que si ellos iban al Valle de Guadalupe, y me decían que no porque era muy caro, pero que ellos sabían que Ensenada vivía también del vino, ¿no? 28 dibujaron la bandera que está en el centro de la ciudad. Muchos dibujaron aspectos que tienen que ver con la gastronomía. Y el 24% dibujó cruceros o incluía en algún punto los cruceros. 10% dibujó la carretera. Y en cuanto a lo cualitativo, vimos en esta imagen exactamente cómo el turismo está construyendo la percepción urbana del lugar, ¿no? Cómo este estudiante movió todos los elementos para confluir en el icono de la ciudad, que es la bandera, y modificó su perspectiva, incluyendo edificaciones como la Villa Marina, que es un hotel. En cuanto a la arquitectura, pues es muy pobre la arquitectura que se puede apreciar en estos dibujos, donde aparecen incluso elementos como el Soriana o el Oxxo, que son centros comerciales, y algunas cantinas, algunos hoteles. También Jordán aquí aparece con las críticas de las carencias que vive la ciudad, la neblina, y muy pocos estudiantes hablaron de la cultura. Es decir, la cultura está, si se fijan aquí, vemos la Casa de la Cultura y las artesanías, ¿no? Y bueno, vemos cómo los estudiantes en lugar de reflejarse a sí mismos, reflejan a los turistas, reflejan los barcos. Ahí está mi tiempo ya terminando. Vemos cómo existen inconformidades por la calidad de las avenidas, y cómo algunos hacen una crítica bastante fuerte. Esta es la cantina Jussons, la cantina más famosa de Baja California, por ser la más antigua, y decía que, pues, que el consumo del alcohol, que es uno de los principales atractivos de la ciudad, está destruyendo la ciudad, ¿no? Vemos cómo finalmente la construcción de la identidad local se está generando a partir del turismo, y cómo en tan poquito tiempo el discurso sobre la ciudad ha evolucionado tanto hacia la actividad turística. Y bueno, pues agradecemos su atención y pues estamos aquí para responder sus preguntas. Muchas gracias. Sí, yo solo quisiera agregar que en esta investigación que llevamos con Laura, el tiempo, ¿no? Cómo la permanencia en el tiempo de la investigación ya por más de 6 o 7 años ha permitido ir indagando en cosas que si lo hubiéramos hecho desde un principio no habríamos podido verlas, ¿no? Creo que las preguntas las vamos a hacer al final, si nos queda tiempo, y daríamos paso a Cristina Concepción para su publicación El COVID-19 y los imaginarios del turismo en Cancún. Muchísimas Gracias. gracias, Roberto. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nuestra ponencia se llama El COVID-19 y los imaginarios del turismo en Cancún, y ahora le agregué también porque estuvimos hace muy poco tiempo en Isla Mujeres. Bueno, partimos de considerar, como seguramente ustedes ya saben, que México, pues, forma parte de lo que algunos autores llaman las periferias del placer. Y considero que ese concepto se adapta muy bien para visualizar qué es Cancún, la Riviera Maya y, bueno, Isla Mujeres, que está enfrente de Cancún, y ver cómo los imaginarios del turismo se han venido adaptando a esta emergencia sanitaria, la emergencia del COVID-19.
hasta 2019, o sea, vamos a hablar un poquito antes de la llegada de la pandemia, el turismo había colocado a México entre los 10 países más visitados del mundo. De ahí que se le haya identificado por el sector empresarial como un país con un turismo de clase mundial. Eh, en México, el estado de Quintana Roo, que se encuentra en el sureste, se desarrolló como un destino turístico a partir de la década de los 70, con la creación del centro integralmente planeado, o sea, a partir de las políticas gubernamentales, particularmente a partir de Cancún. Actualmente, ese estado del sureste, Quintana Roo, aporta la tercera parte de la llegada de turistas internacionales que viajan a México. Basta observar algunas cifras para darnos una idea de su importancia. De enero a noviembre de 2019, por avión llegaron a Quintana Roo 22.8 millones de personas y en crucero 7.2 millones, dejando una derrama, según las cifras oficiales, que es superior a los 15 millones de dólares. De todos estos visitantes, el 63.4% fueron extranjeros y 36.6% nacionales. Ahora, la mayor cantidad de turistas extranjeros procedieron de Estados Unidos y Canadá, que juntos contribuyen al 61.9%. Además, hubo un 25% de este total de personas que vinieron de otros países emisores, sobre todo de Europa y Asia, y un 5% llegaron de Colombia y Argentina. Bueno, pues ahora déjenme decirles que hemos visto también la llegada de una gran cantidad de turistas brasileños que han llegado a toda esta región. Bueno, durante la pandemia, o sea, ya desde los primeros días de marzo de 2020, se comenzaron a sentir los efectos del COVID-19. El aeropuerto de Cancún, que bueno, es después del aeropuerto de la Ciudad de México, es el segundo en importancia por la cantidad de población que se mueve, pero es el primer aeropuerto del país con la mayor cantidad de viajes internacionales, o sea, el desarrollo turístico ha tenido un impacto muy fuerte, también el desarrollo de las comunicaciones aéreas, ¿no? Entonces, cuando en marzo se sabe de la expansión del COVID-19, el aeropuerto de Cancún disminuyó drásticamente sus operaciones, pero esta disminución no se dio porque el país hubiese cerrado sus fronteras, sino porque las aerolíneas, una enorme cantidad de, aerolíneas dejaron de venir. Y por ejemplo, en Semana Santa del 2020 se esperaba la llegada de 580 vuelos diarios a Cancún. Sin embargo, desde inicios de marzo de ese año ya se habían reducido estas llegadas a solo 200. Y bueno, para el mes de abril del 2020 el número de vuelos se había reducido ya en un 80%. La canción de vuelos provocó un efecto dominó que afectó a toda la cadena productiva. Al suspenderse los vuelos dejaron de llegar los turistas y con ello los taxistas dejaron de tener trabajo, se cerraron hoteles, restaurantes, bares, museos, parques temáticos, tiendas departamentales, campos de golf, zonas arqueológicas, entre otros muchos lugares de atracción turística. Es en este contexto que nosotros podemos observar algunos aspectos que tienen que ver con los imaginarios del turismo. O sea, sabemos que al interrumpirse el flujo de la movilidad, que es la columna vertebral que articula toda la cadena productiva del turismo, pues esto tiene una serie de impactos. Y uno de ellos es una situación que permanentemente se ha venido repitiendo y que uno lo escucha tanto en Cancún como en Playa del Carmen, en Isla Mujeres, es que la actividad económica fundamental de Quintana Roo es el turismo. Y si bien a nivel nacional el turismo representa el 8.9% del Producto Interno Bruto, según las cifras de 2019, pues en el caso
de Quintana Roo pues representa más de un 82%. Entonces, en el momento en que esto se interrumpe, se queda paralizado, se dice, bueno, ¿cómo se interpreta o más bien cómo se vive esta situación? Entonces, a mí me parece, pues indagando sobre cómo podríamos analizar el tema del impacto que en los imaginarios o la manera en cómo se articulan los imaginarios del turismo con el tema de la pandemia, pues más que decir que pues sí fue una cuestión que a todo mundo ha golpeado, hubo pérdidas de empleo que han dejado a la población en unas condiciones de vulnerabilidad muy fuerte, o sea, este destino turístico que crece a manera de enclave y es un desarrollo como diría Ernest Cañada, un desarrollo tipo monocultivo, o sea que vuelve a las poblaciones más y más dependientes. Bueno, vamos a ver cuál es, o sea, cómo nos ayuda el tema de los imaginarios del turismo para tratar de ubicar esta situación. Bueno, entonces, de acuerdo con el asunto de los imaginarios, pues a mí pues me gusta bastante la propuesta de María Gravari, de Nelson Grabun, que dice, bueno, para poder hablar de los imaginarios del turismo, pues tenemos que desmenuzarlos un poco y tratar de visualizar de una manera más precisa los imaginarios que se han construido del lugar. Luego, esto viene relacionado con los imaginarios de las prácticas que se pueden llevar a cabo en ese lugar o en ese destino turístico. Y desde luego también hay elementos que tienen una gran importancia, que son los imaginarios sobre los sujetos que participan, sean turistas o sean anfitriones en estos lugares turísticos. Entonces, esto por lo menos nos permite ver que existen por lo menos 3 tipos de imaginarios con los cuales podemos ir trabajando para analizar qué es lo que sucede. Por ejemplo, en el caso del imaginario de lugares o el imaginario del lugar, sabemos que el imaginario sobre el lugar interviene de manera decisiva en el proyecto del viaje. O sea, cualquier turista que quiera ir a algún lugar, pues ya tiene un imaginario previo que va a hacer que elija cierto destino y no otro. Sin ese imaginario turístico que contribuye a seleccionar entre la amplia gama de múltiples destinos posibles para el viaje, el más deseado, el más seductor o el más encantador, es un elemento muy importante que va a hacer que el turista elija un determinado lugar. Pienso que en el caso de estos imaginarios del lugar, lo que fue durante la pandemia, incluso en sus momentos más álgidos y hasta ahora, es en primer lugar la posibilidad de atraer a los turistas, aún a pesar de que existieran altos niveles de contagio. O sea, se estuvo continuamente, y en esto tienen un papel muy destacado, tanto el gobierno del estado, como toda la asociación de hoteleros y restauranteros, en donde se invitaba a los turistas a acudir al lugar, considerando que uno, el personal receptor, estaba altamente capacitado y en efecto, o sea, se llevaron a cabo diversas actividades de capacitación en donde desde recamareras, jardineros, cocineras, en fin, recepcionistas, o sea, toda la amplia gama de personas que participan en la industria hotelera y restaurantera, pues recibieron una serie de cursos en donde llevaron a cabo protocolos para mantener la sana distancia, cubrebocas, también protección para los ojos, el uso de guantes en muchos lados, el uso de mascarillas, de gel antibacterial. O sea, se trataba de proyectar una imagen de limpieza y de pulcritud, sobre todo orientada a la atención del turista, ¿no?
Un segundo elemento que pues influye en esta cuestión de cómo los imaginarios se pueden ir actualizando, tiene que ver con las prácticas. Los imaginarios turísticos pues están ligados también a esta visión que se tiene con las prácticas asociadas a los espacios o destinos turísticos. Así, por ejemplo, la playa está ligada a ciertos imaginarios muy arraigados como el descanso, el placer, la atracción y en ciertos segmentos de la población pues también con el sexo. Bueno, durante la época de la pandemia, los hoteles y todos estos espacios recreativos que pudieron abrir lo hicieron al 30% y bueno, dentro de estos espacios, los imaginarios de las prácticas, pues nos encontramos también con esta visión en donde la población local participa de un conjunto de protocolos y medidas de seguridad, pero esto tiene que ver también mucho con cómo se da la interrelación. O sea, yo agregaría a esta propuesta de Nelson Grabun y de María Gravani, cómo también existen imaginarios sobre lo que debe ser la interacción entre los diferentes sujetos que participan en el espacio turístico. Lo que plantean estos autores es que los imaginarios turísticos orientan las prácticas de los turistas, así como de los anfitriones. Y en este contexto, en esta relación, pues nosotros lo que pudimos observar es que existen hay formas específicas ya codificadas en que se relacionan unos y otros. Por ejemplo, es muy común aquí en este espacio turístico identificar quién es un turista y quién es población local. Y esta identificación se da tanto a nivel del fenotipo, de los rasgos somáticos de las personas, porque considerando que hay una cantidad muy fuerte de turistas procedentes de Estados Unidos y Canadá, y que la población local proviene de las pequeñas comunidades tanto de Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco, pues el fenotipo sí es distinto. Entonces es frecuente que por el cuerpo, lo que emite el cuerpo, lo que comunica el cuerpo, ya permita a los diferentes actores ubicar quién es turista, quién trae dinero y quién es población local y qué oferta servicios, ¿no? O sea, como que existe este entramado estructural en donde la jerarquización se da, pues primero a partir del cuerpo, y ese cuerpo está relacionado pues a identidades nacionales o étnico-nacionales, a ciertas identidades raciales también, y que permiten estructurar en este pequeño espacio un conjunto de prácticas en las cuales se expresa la desigualdad entre huéspedes y anfitriones. Ahora bien, no basta únicamente con la exis corporal o lo que el cuerpo también expresa. Cristina, ¿Sí? Cristina, por favor, quedan 3 minutos. Ay, no, Tiempo. apenas estoy empezando. Bueno, también hay códigos de Hay vestir. que respetar los tiempos. Hay códigos gracias, para relacionarse. Entonces, bueno, en esta relación entre huéspedes y anfitriones durante la pandemia, por ejemplo, podemos ver cómo aquí este es un mural que se pintó ahora en la época de la pandemia en Isla Mujeres, cómo viene Donald Trump, ¿no? Desde Estados Unidos, se atraviesa el muro y hay un joven no estamos moreno. viendo el mural que nos dices. ¿No lo ven? Ah, pensé que sí lo estaban viendo. Ay, ¿cómo le hago para compartir? Ay, bueno. A ver, déjame compartir. A ver, espérame. Ay, ya se me acabó mi tiempo. Bueno, hay un mural donde está Donald Trump. A ver, ahí va, compartir mural. Aquí está.
ahora sí lo ven. Bueno, entonces, bueno, este es un mural donde se observa ese imaginario, ¿no? Que se ha venido construyendo, este, ya que están muy arraigados, lo que representa este muro de playa en Isla Mujeres. Y bueno, en estos sitios como señalaba, de sol y playa, como en Cancún, se distingue muy bien quién es turista y quién no lo es, y también una serie de roles que están asociados a una y otra identidad. Y aquí yo dejaría mi presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina, sobre todo por darnos el tiempo. La verdad que el mural es estupendo, ¿no? Damos paso entonces a la presentación de Ainhoa Amaro y Silvia Batino, Imaginarios Turísticos en la era post-COVID, el caso de estudio de Islas Canarias. En todo caso, mientras Ainhoa se pone su presentación, quiero comentarles que la revista Urbano en la Universidad del Biobío, en Concepción, Chile, ha hecho una convocatoria para sacar un número precisamente sobre la influencia del COVID en los imaginarios o en los usos y manifestaciones de la ciudad, por si estáis interesados en presentar vuestras presentaciones como artículo. Ainhoa, Sí, pero cuando hola, quieras. buenas. No puedo compartir la pantalla porque dice que hay alguien que la está usando. A ver si Ay, me deja. déjame quitar cómo se quita la salir. Sí, ahora lo vemos, Ainhoa. Da por Vale, favor a pantalla completa, que la estamos viendo fraccionada. ahora, ¿verdad? Ahora bien, sí. Y recuerda Bueno, que son 15 minutos. muchísimas gracias a Roberto de Colea y a Laura Zamudio, a los doctores, por, como he dicho antes, pues por motivos personales no he podido asumir la coordinación de una de las mesas de trabajo, tal y como estaba previsto, así que qué menos que reconocer públicamente pues, esa predisposición que han mostrado ante mi situación personal, ¿no? Así que muchísimas gracias. Dicho esto, la comunicación que vamos a presentar hoy es Imaginarios Turísticos en la era post-COVID, caso de estudio de las Islas Canarias, España, y es el resultado de un trabajo de investigación de la doctora Silvia Batino y mío. Un poquito lo que hablaremos será una pequeña introducción para ubicar Canarias, el contexto histórico vinculado al turismo, dónde está, un poquito de datos económicos, y luego hablaremos concretamente del caso de COVID-19 y cómo ha impactado enormemente en las Islas Canarias. Hablaremos impactos morfológicos, funcionales, de marketing, y por último estableceremos unas pequeñas conclusiones, pero lo que más me interesa a mí es el debate que se pueda generar luego y si nos da tiempo ver el caso de La Palma que les he comentado al principio de esta presentación, ¿no? Que un fenómeno natural se ha convertido también en un fenómeno turístico en apenas 3 semanas, ¿no? Bueno, Canarias, para aquellos que no me hayan notado el acento, está ubicado en el Océano Atlántico, está conformada por 8 islas, pero los datos que me gustaría que tuvieran en cuenta son el censo de 2018, pues, que fue el momento cúspide antes de la época COVID, ¿no? Los datos que tenemos oficiales, y es que había un censo de 2,18 millones de personas, y el número de visitantes se multiplicó por 7 ese mismo año, es decir, por cada residente llegaban 7 visitantes, llegando a la cifra de 15,56 millones solo en el año de 2018. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente desde 1960 más o menos, incluso principios de la década de los 70, las Islas Canarias se han considerado un destino turístico per se, pues la planificación urbana se ha modificado y se ha, incluso me atrevería a decir, especulado, favoreciendo el uso del sector servicio, incluso en zonas donde era prioritariamente agrícola, ¿no? Como podemos ver en la imagen superior izquierda de una zona bancalada de plataneras que en la derecha se convirtió prácticamente en hoteles, apartahoteles,
Airbnb y todo lo que tenga que ver con alojamiento turístico. Incluso se llegaron a construir playas artificiales, como vemos en la imagen inferior izquierda, pues trayendo e importando arena del desierto del Sáhara, o incluso construyendo arquitectura vernácula en los equipamientos turísticos. ¿Qué quiere decir? Que la gente iba a visitar la isla de Tenerife, por ejemplo, y el hotel donde se quedaba representaba la arquitectura tradicional de otro municipio, pues con cubierta a dos aguas, e incluso tenemos el caso de un hotel que simula una catedral, un equipamiento religioso de otro municipio de la isla, ¿no? Al final es ese imaginario de arquitectura religiosa vivida con un hotel de todo incluido, ¿no? De pulsera. Teniendo en cuenta este precedente de cómo la isla se ha gestado, por así decir, vinculada al turismo, tenemos unos datos económicos que corroboran absolutamente esta idea inicial urbana y morfológica de configurar las islas como destino. Y es que en 2018, esos datos que vimos al inicio de esta presentación, de los 15,56 millones de turistas, el Producto Interior Bruto que supone para las Islas Canarias era un 35%. Es decir, de cada 3 euros que ingresaba a la comunidad, 1 venían directa e indirectamente del turismo. Y el COVID dinamitó completamente esta situación, es decir, de tener unos ingresos prácticamente recurrentes, pasamos al 2020 a 4,6 millones de turistas, es decir, 1/3 de lo que estábamos acostumbrados y de las expectativas de crecimiento que la gráfica histórica nos decía. Sin embargo, pese a que vienen 4,6 millones de turistas, vinieron en 2020, el Producto Interior Bruto subió. Es decir, que ya no era 1 de cada 3 euros proceden del turismo, sino podríamos decir que cada de cada 3 euros y medio procede del turismo. ¿Y qué ha pasado? Es decir, toda esta gestión del territorio enfocada al turismo, ¿qué nos ha evidenciado el COVID-19? Por un lado, el imaginario recreativo. Vemos como en la imagen de la izquierda tenemos usos y zonas cuyos, digamos, equipamientos están enfocados única y exclusivamente al turista y no al residente, recreando esa ilusión de ocio sin límite, 24 días de la semana, 24 horas al día, 7 días de la semana, y justo en la época del COVID eso no sucede, porque los usos, al estar pensados para el turista, el residente no pasa por ahí, y prácticamente se quedan zonas urbanas desoladas. Desde el punto de vista del recurso turístico, también el COVID-19 ha evidenciado otra situación que es el imaginario de esa evidencia exclusiva, ¿no? Como los parajes naturales, hasta hace escasos meses, estaban siendo visitados, pues decíamos, ¿no?, por 15 millones de personas. Y de repente el COVID evidenció un vacío que podemos ver en la imagen de la derecha, en el que los recursos naturales prácticamente no se visitan. Y ese imaginario turístico de vivencia paradisíaca ni siquiera es experimentado por el residente, porque los usos vinculados a esos parajes no satisfacen las necesidades del residente, o incluso ir a comer supone un sobrecosto para una familia canaria. Desde el punto de vista arquitectónico, veíamos cómo inicialmente se habían generado pues infraestructura vernácula, ¿no?, con ese imaginario de la arquitectura religiosa, emulando hoteles de otros municipios, se vinculaban a zonas que no tenían nada que ver urbanísticamente, ni por geolocalización, ¿no? Es decir, se simulaban pues catedrales de otras islas o de otras comunidades, simplemente por el mero hecho de generar espectáculo, ¿no? Pues con el COVID-19 ese espectáculo ha quedado en nada, es decir, de pasar a liderar la inversión hotelera a tener que venderse los hoteles, porque el COVID-19 ha hecho que nadie pueda ir y por tanto esa infraestructura no genera ingresos. Obviamente esta venta
cae en manos de fondos extranjeros que no tienen nada que ver con el conocimiento de la economía canaria ni el interés en reportar beneficios económicos a la comunidad, sino más bien podríamos decir que puentear a paraísos fiscales los ingresos, ¿no? Que eso es otro tema interesante también. Desde el punto de vista del imaginario exótico, ¿no? Veíamos cómo esos recursos turísticos antes vinculados al turismo de sol y playa no solo están vinculados al estar y el percibir la naturaleza, sino también recorrerla como si fueras un nómada en el desierto. Y vemos como en la imagen de la izquierda, prácticamente en 2019 habían 20 tours al día, y en la imagen de la derecha son las dunas de Maspalomas durante la época de confinamiento, ¿no? Que prácticamente podemos ver incluso las ondas naturales de la propia geomorfología de la duna. Y por último, pero no por ello menos importante, es el marketing post-COVID que ha hecho toda esta disrupción del COVID en los imaginarios, ¿no? Tal y como comentamos al principio, veíamos que uno de cada tres euros, uno procedía directa e indirectamente del turismo. Bueno, antes las cifras precipitosas, catastróficas, digamos, de la economía canaria, el turismo de Canarias con el patronato, generaron una campaña de concienciación en el que evidenciaban, o al menos querían evidenciar, que pese a que se estaba creando un dilema social de, oye, pues realmente el turismo estamos viendo que no funciona, estamos viendo que habían zonas como las dunas de Maspalomas o los hoteles que no estaban generando ingresos en la isla, sino que evadían impuestos, que realmente nuestro bienestar y nuestra calidad de vida no ha empeorado mucho más de lo que ya estábamos. Al final, ¿qué intentaron hacer? Pues la campaña intentó desmontar esa desmitificación del destino de sol y playa y convertirlo en un destino seguro. Y cambiar ese paradigma del imaginario turístico de recreación, de ocio, de exotismo, de arquitectura vernácula, al concepto de seguridad como parte de la experiencia, ¿no? Y en hacer a la sociedad partícipe de ella. Si no te pones la mascarilla, no bajamos el índice de COVID y por tanto no pueden venir turistas. Si no vienen turistas, no vas a generar ingresos. Tu familiar directo o alguien conocido, que todos tenemos a alguien que viva del turismo, no va a poder seguir así. ¿Qué ha pasado? Es decir, en esa dualidad entre la administración pública de proponer ese cambio de ideal y de imaginario temporalmente hasta que se vuelva al turismo de masas, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado 4 cosas que son básicamente las conclusiones que me gustaría aquí mostrar. Por un lado, se ha evidenciado pues, esa diversificación y esa planificación en función de ciudad turística, urbanización turística, zona residencial, zona turística. Es decir, se trata de proponer modelos de ciudad más inclusivos en el que la mistificación de usos sea evidente para el visitante, pero también para el residente. Si no, nos topamos con imágenes como las que vemos aquí, ¿no? Que plenos centros urbanos o plenas zonas urbanísticas vinculadas al sector terciario están prácticamente desiertas. Y al final eso no es sostenible para ninguna de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una crisis en el modelo de turismo de masas y ya incluso la clase política, que ya es un paso, se ha dado cuenta que no solo es el COVID, sino la saturación y la sobreexplotación del destino. No puede ser que el 40% del Producto Interior Bruto, venga de un mismo segmento. Se trata de diversificar la economía, de proponer economía azul, un turismo sostenible y sobre todo un turismo mistificado, en el que Canarias se convierta en laboratorio. No laboratorio solo de un turismo de naturaleza, por ejemplo, sino un laboratorio de proyectos de I+D+I, de proyectos vinculados al océano, al tratamiento de aguas, a la cloración, es decir, o a la limpieza de fondos marinos, o lo que ha sido ahora con La Palma, el estudio de la naturaleza submarina, ¿no? Al final un mundo mucho más amplio de lo que acostumbrados estamos. Y por último, ha evidenciado
la carga limitada, la capacidad de carga limitada de los destinos. Es decir, el turismo de masa ha evidenciado que, por ejemplo, lo que vimos antes en las dunas de Maspalomas, que habían 5 proyectos para intentar rehacer o reconstruir la onda natural de las dunas de un desierto, pues se extraía arena de un lado que luego se exportaba a otro, que a su vez se hacían pequeñas contenciones artificiales, es decir, todo un artilugio y una logística prácticamente, podríamos decir que incluso sobredimensionada, para intentar preservar el estado natural de las dunas, cuando lo único que hacía falta es que no se usara como un recurso turístico, porque en la época del confinamiento, podemos ver en este artículo, que el confinamiento devuelve a las dunas sus ondulaciones y aspectos no vistos en 50 años. Es decir, al final no se trata de establecer proyectos que suplan esa sobrecarga de uso de los recursos, sino simplemente limitar la carga, incluso limitar el acceso. No todo vale, ¿no? Y un poquito esa la idea que quería hacerles transmitir, que efectivamente hay una dualidad entre cuál es el imaginario turístico real y cuál es el que busca la administración, cómo el COVID pone de manifiesto ciudades fantasmas, zonas que prácticamente se han enfocado tanto a abastecer las demandas del turista que han olvidado al residente, y en épocas de, por así decir, necesidad, pues se han visto aisladas, ¿no? Incluso a nivel de infraestructura, como los viales prácticamente son inaccesibles porque la gente no quiere ir por allí. Y bueno, no sé si me da tiempo a comentar el caso de La Palma, que bueno, es una diapositiva simplemente en el que me gustaría Sí, lanzar sí, te quedan 2 minutos o 3, no te preocupes, Ainhoa. Vale, muchas gracias. Me gustaría simplemente lanzar pues esa gestión del patrimonio, gestión de las ciudades y versus la industria turística, ¿no? Todos los agentes y actores que están implicados en un sector, o podríamos decir en un mercado tan amplio que puede asumir tantos segmentos como perfiles de demanda de la sociedad, ¿no? Es decir, al final vemos como frente a una catástrofe natural, pues pueden llegar a surgir excursiones express con traslado de barco, traslado de avión desde península, con paquetes cerrados de 500, 1000 euros en función de si eres residente o no, y vivir esa experiencia, quiero ponerla entre comillas, de ver el volcán in situ, ¿no? Es decir, hasta dónde está la línea roja de fenómeno natural e impacto turístico, ¿no? ¿Cuál es el interés, la economía que esta gente puede generar en un momento en el que los ingresos son prácticamente nulos? ¿O el riesgo que supone llevar a tanta gente a un destino que está constantemente monitorizado por sensores porque hay prácticamente temblores cada hora? Esa es una pregunta que me gustaría dejar ahí abierta y que, bueno, pese a que tengo mi opinión personal, me la prefiero reservar para el final. Y poco más, no sé si alguien tiene alguna duda o quiere... Vamos a dejar las dudas para el final, Ainhoa, pero te agradecemos el tiempo y la concesión en la presentación, ¿verdad? Gracias. Pasamos a la cuarta presentación. Luis Valencia y Maribel Osorio. Representaciones sociales de los impactos socioculturales relacionados con el turista surfista. El caso de Puerto Escondido, Oaxaca, México. Luis y Maribel, no sé quién hará la presentación. En realidad yo no veo a Luis ni a Maribel. No sé si sabéis algo de ellos. Laura, ¿sabes tú algo del tema? No, no, Roberto, no se han puesto en contacto conmigo y yo tampoco los identifico en la lista de Bueno, pues participantes. pasamos a la próxima presentación y si da tiempo o si llegan, pues lo presentaremos, ¿no? En todo caso, por lo que recuerdo, habían respondido que presentaban, ¿no?
Sí, me parece que sí, pero me parece correcto, lo podemos incluir al final si se presentan. Vale, pues entonces pasamos a la presentación de Fabiola Cristina Costa, Tiago Duarte y Alfredo César Dachari, no sé si lo digo bien, las representaciones sociales en medios especializados acerca del turismo en la Ribera Nayarit, México, retos y oportunidades para los tomadores de decisión. No sé quién hará la presentación. Fabiola ya tiene la cámara. Adelante y buenas tardes. Buenas tardes. Dame un minuto Sí, sí, para por supuesto. la pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí, sí, te pediríamos que lo pongas en pantalla completa. Ahí sí, adelante. Ok, muy bien. Muy buenos días a todos. La ponencia que presento entonces está intitulada Las representaciones sociales en medios especializados acerca del turismo en la Riviera Nayarit, México. Retos y oportunidades para los tomadores de decisión. Este es parte de un trabajo, de una estancia doctoral que hice justo con el doctor Alfredo y después la desarrollamos un poco más con el doctor Tiago, que es el coordinador del grupo de investigación Centro Latinoamericano de Turismología en la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil. Y actualmente estoy en una estancia en la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla. Entonces ahí nosotros tres trabajamos este estudio. Ay, perdón. Ok. El objetivo de esta comunicación es presentar una parte de una línea de investigación que ya tenemos en Brasil, que trabaja justo el análisis de discurso y el análisis de la acción colectiva entre los actores del turismo en diferentes lugares. Y precisamente la parte de análisis de discurso en México yo he trabajado ya hace un ratito, hace algunos años. Entonces, seleccionamos específicamente para este estudio analizar las representaciones sociales acerca del turismo por medio del contenido temático de la prensa en México y específicamente las publicaciones de un periódico online en la región turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en el periodo de 2013 a 2018. En la metodología ya les comento por qué este periodo y los datos más específicos. Nosotros partimos del argumento de que la forma como los medios de comunicación pueden delimitar un tema o retratar una situación ayuda a conformar una visión o una representación de una realidad. Entonces, el modo, la frecuencia, la intensidad en que emergen las noticias en los medios de comunicación puede indicarnos no solamente la relevancia de un tema en la sociedad, pero también cómo ese tema es asimilado por los individuos. Entonces se partió de la idea, en principio, de que el turismo está condicionado por diversos factores externos y internos, algunos controlables, otros no. Y estos factores van a ser gestionados o interpretados por los diferentes grupos de actores que operan en el sistema o en el campo turístico. Los sectores, básicamente los grandes sectores, público, privado y la sociedad civil, divididos en sus distintos niveles, local, regional, nacional e internacional. Pues bien, cada uno de estos grupos tiene sus representaciones específicas que están asociadas a un objeto y en este caso el objeto sería el turismo. Y el origen de esta representación social está justo en la forma como los individuos lo relacionan a su realidad. Entonces, la emergencia de estas representaciones sociales
nosotros partimos de la idea que estaría condicionado por tres determinantes: la dispersión de la información, la focalización del sujeto individual y el sujeto colectivo dentro de este tema, dentro de esta realidad, y la presión a la inferencia del objeto socialmente definido. Entonces, para el análisis que se realizó, se trabajó como locus de análisis la región turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El periodo de 2013 a 2018, ¿por qué? Porque fue a partir de 2013 que se encontraron las noticias publicadas en línea y con una frecuencia continua. O sea, de 2013 hasta 2018, todos los días había noticias identificadas. 2018 fue el periodo de corte, fue el periodo de identificación, cuando se hizo la instancia. Se identificaron 722 noticias, fueron extraídas del periódico Vallarta Opina Online. Es uno de los más frecuentes, con publicación frecuente y con noticias de los dos municipios, básicamente. El promedio de noticias identificado fue más o menos 120 al año, de una manera más o menos equilibrada. Y se utilizó para el análisis las técnicas de análisis de contenido, más específicamente el análisis temático y algunos elementos de análisis de discurso, por ejemplo, los conceptos de interdiscurso y de silencio. Y dentro de la teoría de representaciones sociales se buscó identificar los conceptos de senso común y la formación y asimilación de un núcleo figurativo naturalizado acerca del turismo en la región. Los resultados del análisis de contenido, o más bien del análisis temático, ya específicamente, nos indicó que con relación a segmentos turísticos, ahí ya excluyendo el turismo de sol y playa, que ya es el segmento más consolidado de todos y ya no se notifica, no se publica tanto sobre él. Los segmentos que estos grupos, principalmente empresariales y políticos, mueven para levantar es el segmento de turismo médico. Seguido por el segmento de turismo de eventos y turismo de lujo, y después el segmento de turismo de deportes. Con relación a los elementos, a los componentes de la oferta turística, que sería hotelería, operadores turísticos, gastronomía y transportes y eventos, el transporte es el que más se menciona. Y con relación al tema de planificación y gestión del territorio, los temas de economía política y promoción del destino y llegada del turista es lo que más aparece. Los demás temas tienen menos de un 5% de representatividad. Perdón. Y con relación a los actores ubicados dentro de sus sectores de interés, el sector empresarial es el más importante y tiene un crecimiento dividido por los años, con la evolución de los años. El sector público es, en general, es el que más se identifica, precisamente por medio de la reproducción de noticias del sector público federal, de la Secretaría de Turismo, básicamente por la reproducción de noticias de Notimex.
Y luego por la reproducción de ese discurso en los niveles estatal y local. Otros sectores, como las organizaciones civiles, internacionales y otros tipos de entidad, tuvieron una representatividad inferior al 5% también en todos los años observados. Entonces, con estos datos cuantitativos, se sacó algunas conclusiones, algunas consideraciones. Primero, el núcleo central de las representaciones sociales reproducen el discurso de que el turismo en la región es una actividad que genera impacto económico positivo y siempre de aprobación a las estrategias de gestión realizadas, reproduciendo desde el nivel federal a nivel local. Y para eso se destaca mucho los números crecientes de llegadas de turismo, el aumento de turistas, el aumento de rutas aéreas, el aumento de cruceros que se llega en la región. Siempre destacando mucho éxito, siempre destacando que el turismo es una palanca para el desarrollo, que es muy positivo. En general, el discurso local repite mucho la idea, la expresión, vamos muy bien, vamos por buen camino. Entonces, esta idea de positividad y relacionada al impacto económico es un concepto, es una idea, un imaginario muy central en el discurso. Asociado a esto, observando el contexto macrosocial, se reproducen rasgos del interdiscurso neoliberal de una manera muy significativa, que sería justo la reproducción de vocábulos, palabras como palanca, desarrollo, economía, derrama económica. Eso es muy frecuente. Asimismo, la reproducción del discurso de los representantes del sector, que es la institución de nivel nacional, indica una estabilidad del senso común sobre lo que representa el turismo como política de Estado en nivel nacional hasta nivel local. O sea, no hay conflictos, no hay desacuerdos, no hay críticas sobre la política, sobre lo que se está haciendo a nivel nacional y sus impactos en nivel local. El núcleo figurativo naturalizado en general representa el turismo como una estrategia, como una actividad estratégica para el desarrollo. Y eso se comprueba a partir de la observación de que solamente el 9.1% de las noticias identificadas son artículos de opinión o de reflexión, que son exactamente los artículos que discuten o reflejen los retos, los problemas y las críticas que tienen que ver con el turismo en Puerto Vallarta y en Valle de Banderas. Entonces, a medida que se repiten los temas, las representaciones del turismo en la región se mantiene con cierta estabilidad y consenso. Una vez que no aparecen conflictos en esta realidad. Y esto se mantiene hasta los días de hoy, aún con toda con el periodo del COVID y todo del año pasado. Hoy en día, observando las noticias que se publican, el discurso es exactamente el mismo. No ha habido ningún cambio con relación al senso común, a la forma de pensar, a la representación de que el turismo es la actividad más importante de la región y se tiene que hacer de todo
para que los turistas lleguen. A esto se contrasta el silencio sobre temas críticos sobre los problemas. Por ejemplo, el trabajo precario en el sector que se ha discutido, que se discute por algunos investigadores, pero no llega a los campos de discusión de otros grupos. De empresarios y de políticos, el problema de la especulación inmobiliaria asociada al ordenamiento territorial, que es un problema bastante grave que está creciendo, aumentando en los días de hoy, y el aumento de la inseguridad, que aparece justo como un punto contrastante. En las noticias en general se divulga mucho de que la región es considerada segura por alguna estadística que se sacó. Ahora ves, si observamos las estadísticas de seguridad, los niveles de inseguridad en la región están aumentando. Entonces, estos temas fueron marginales en el discurso, a pesar de que son bastante cruciales para la gestión del territorio y para... Fabiola, ¿Sí? 3 minutos te quedan. Ok, ya estoy en la última. Muy bien. Entonces, estos serían los datos principales. Les pongo solamente las referencias básicas que se utilizaron. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario, será muy bienvenido. Aquí ya terminó. Muchas gracias, Fabiola. Y no sé, la gente del staff, cómo es el tema o cómo se trabaja para las preguntas. ¿Tenéis algún protocolo en especial? Bueno, si no hay protocolo, Laura, si te parece, damos la palabra a la gente que no ha hablado, al público. Yo tengo muchas preguntas, son muy estimulantes algunas de las presentaciones, entonces dejo la palabra al público por si tiene algún comentario, pues que levante la mano o que escriba a través del chat, como lo quiera. No hay preguntas ni comentarios. Está tímido el público. Sí, si no hay preguntas, yo sí tenía una pregunta para Fabiola y Cristina. En tonal, ¿me escuchas, Fabiola? Yo sí te escucho. Sí. Vale. A ver, en el análisis que habéis hecho de la prensa, que me parece muy interesante, y además aquí se han presentado distintas fuentes para el análisis de los imaginarios, lo que es positivo, habéis hecho también un análisis del discurso gráfico, qué imágenes acompañan a estas noticias, qué elementos se destacan gráficamente, o sea, porque son, y lo comentaremos, espero, ¿no? Muy claro los datos, pero sobre todo con los que venimos del área más de la arquitectura, pues nos interesa mucho saber si habéis hecho esto, ¿no? Yo no hice específicamente el análisis de imágenes, pero sí les podría comentar, en general lo que aparece son las imágenes bonitas del malecón, lleno de gente, del aeropuerto, lleno de gente, en los periodos vacacionales, Semana Santa, cuanto más gente mejor. En las fotos, las playas llenas de gente y en general es eso, y por otro lado, cuando se menciona, por ejemplo, la inauguración de una ruta nueva en el aeropuerto, están los empresarios, todos los representantes de las asociaciones de hoteles, empresarios, los personajes son los mismos.
Yo sí hice la identificación de los personajes de una manera más distinguiendo. Y curiosamente, los más mencionados son los políticos que no están aquí a nivel local, son los secretarios de turismo de nivel federal y de nivel estatal. Y los presidentes municipales. El presidente municipal sí aparece mucho, pero no aparece personajes locales de una forma tan importante. Es bastante menos frecuente. No, creo que los datos son, vamos, terribles, ¿no? Desde el punto de vista de la voz que tiene la ciudadanía, ¿no? La de toma de decisiones, ¿no? Yo creo que en ese sentido refuerza esta idea de que tenemos, vamos muy bien, pero siempre desde arriba, ¿no? Que también lo has mencionado. Aquí, ¿cómo ves tú? ¿Tú crees que la sociedad civil, esta que no aparece, menos del 5%, sigue estas noticias o estas noticias sirven para enmarcar el discurso del turismo? Sí, en este caso de estos periódicos más importantes funcionaría más bien como una forma de remarcar, de decir a la población que está todo muy bien. Los otros personajes sí aparecen en otros periódicos que son menos frecuentes o que son más difíciles de encontrar en línea. Están en otras esferas, en reuniones, en temas más específicos, por ejemplo, con relación a la especulación inmobiliaria. Sí existen grupos que se mueven, pero se mueven específicamente con relación a este tema y no aparecen tanto en la prensa local. Entonces, es como los actores, los demás actores estarían en la periferia, en un núcleo periférico, y los políticos y las asociaciones grandes de empresarios estarían en el núcleo central de toda la toma de decisiones. De todo el Sí, proceso. totalmente de acuerdo. ¿Algún comentario sobre esto o alguna pregunta? Bueno, yo aprovecho lo interesante que me parece el análisis que hace Fabiola y también compararlo con el trabajo que presenta Ainhoa respecto a los imaginarios del miedo, ¿no? Cómo cambia la perspectiva de acuerdo a la situación que vive cada país. En el caso mexicano, pues el imaginario del miedo tiene que ver con la violencia, ¿no? Y en España, en este momento, pues como ocurrió en el resto del mundo, pues tiene que ver con una cuestión de salud. Pero sí, pues preguntarles, ¿no? A ellas dos, cómo ven o cómo podrían reflexionar respecto a cómo se vive de acuerdo a quien lo vive, los residentes, y a quien lo percibe desde fuera, ¿no? El imaginario del miedo. Pues, sí, podría comentar el siguiente. Sí, la percepción de la inseguridad para los que vivimos aquí ha aumentado mucho, principalmente con relación a los narcos. Del año 2018 adelante, esa percepción ha crecido, pero no aparece en la prensa. De hecho, en la prensa, este año mismo se sacó los datos de que la percepción, el imaginario social es que Vallarta es una ciudad segura y por eso les gusta a los turistas venir aquí. Entonces, son imaginarios contrastantes, los que la prensa quiere promover y de los residentes. Gracias, Abel. Yo sí tenía una pregunta para Ainhoa y Silvia. Ainhoa,
habéis hecho un estudio que a mí me parece muy revelador, ¿no? Porque esta desaparición súbita del turismo ha sido inesperada, pero también muy un elemento de reflexión para aquellos lugares que viven principalmente del turismo, ¿no? Y donde las restricciones fueron mayores que, por ejemplo, en Madrid. ¿Tú crees? Pues son dos preguntas en realidad. Una para Silvia, si está por ahí, si esto que sucedió en Canarias sería asimilable también en Cerdeña con otras islas, ¿no? Porque ahí se nota mucho más esta idea de aislamiento. Y eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo está haciendo esta vuelta post-COVID? Si crees que se ha aprendido algo o esto ha sido simplemente un paréntesis, sobre todo, por ejemplo, en aspectos tan claros como podría ser la recuperación de las dunas y su ecología natural, ¿no? Buena pregunta. Buena pregunta, pero lo digo con conocimiento de causa, es decir, como persona que forma parte del grupo de trabajo de la administración pública desde el punto de vista de la planificación, nos encontramos con un escenario sumamente difícil. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que gestionar el cambio de modelo, es decir, se ha evidenciado que el modelo existente está obsoleto, que llevamos 50 años haciendo lo mismo y que cualquier parón de la economía supone una disrupción total del mercado y de todos los servicios, infraestructura directa e indirectamente de las islas. Entonces, ahora se llama COVID, dentro de 2 años se llamará gripe no sé qué, o catástrofe natural, o cualquier otra cosa que pudiera surgir, y que estamos viendo que en un mundo globalizado lo que sucede en una parte del continente tiene consecuencias en otra. Entonces, ¿cómo proponemos un cambio de modelo cuando la gestión depende de la dirección política que fluctúa cada 4 años? Es decir, ¿cómo vamos a proponer ahora un modelo hacia un turismo sostenible basado en la gestión del territorio, en la capacidad de carga, o en paralelo seguir fomentando proyectos que salvaguarden el territorio, como el caso de las dunas, que se han invertido miles de millones de euros cuando lo único que hay que hacer es precintar la zona? Es decir, esto es un recurso, no hay que estar gastando millones de euros, pero claro, ¿quién es la persona que por popularidad, podríamos decir, es capaz de enfrentarse a todo el sistema y decir un recurso que es imagen y marca de las islas ya no va a serlo porque va a estar limitado y solo va a ser contemplativo? Esa persona la lapidan, literalmente. Entonces, ¿en qué escenario estamos? En el que esto ha sido un parche y en el que no hemos aprendido nada, y lo que ha supuesto es aumentar mucho más la brecha económica del territorio y la dependencia en manos extranjeras de la industria del turismo en Canarias. Ya no forma parte de la inversión canaria, sino se ha visto obligada a venderla y recae en manos extranjeras. ¿Sabes tú? Bueno, el panorama que planteas es terrorífico, ¿no? Quizás unas varias erupciones volcánicas podría resolver el problema, ¿no? ¿Tú crees que en Cerdeña ha pasado lo mismo? ¿Que sabéis de lo que estáis trabajando con Silvia? Sí, inicialmente el estudio solo se planteó en Gran Canaria, y dada la expectativa que ha tenido, porque lo hemos hablado también con los equipos de trabajo internos, etcétera, se está planteando extrapolarlo a otros archipiélagos, sobre todo con el factor de insularidad, que es lo que es más aislado, no, es decir, al final son los que más fácil son de testear, porque un territorio
conectado por infraestructura viaria, como puede ser península, con varios continentes, no tiene nada que ver con el factor isla, que depende o de vía marítima o de vía aérea, y si hay confinamiento absoluto. Ocurrió lo mismo, pero no puedo decirte los datos ni el impacto real porque todavía estamos trabajando en ella. Sé que Silvia sí me lo ha comentado y fue una de las bases del trabajo. De hecho, mira, lo está poniendo en el chat que pasó lo mismo, ¿no? Por el factor insularidad. Aprovechamos de saludar a Silvia, ¿no? Y os animamos a que sigáis con el tema, ¿no? Porque me parece que son las reflexiones que tenemos que aprovechar casi como experimento social, sobre todo que claro, el confinamiento aquí de alguna manera se salvaba los fines de semana, la gente iba de un lugar a otro, pero en las islas era imposible, ¿no? Y yo creo que hay una cosa también que ha aparecido en todas las comunicaciones, es cómo el imaginario se va construyendo y acentuando, pero que es un imaginario que no tiene que ver con lo local, sino con el turista, ¿no? Este imaginario arquitectónico sin relación, que es más o menos lo que decía Laura y lo que planteaba Ainhoa, sin relación con el lugar. Lo mismo veíamos en el caso de mexicano. Eh, eh, ¿Cómo veis esto? ¿No? O sea, sería una pregunta más general. ¿Cómo veis esta construcción desde algo que no está en el lugar, pero por otro lado que es aceptado? O sea, por otro lado, el turista no tiene problemas ni ningún remordimiento, incluso sabe que todo lo que está viviendo es un escenario, ¿no? ¿A qué creéis que esto se pueda deber, ¿no? A mí me parece cada vez más extraño y estamos trabajando con Laura sobre esto en Toledo, donde se está construyendo todo un imaginario de un Toledo medieval ligado a los caballeros, templarios y cosas por el estilo que nunca existió, pero que como está en el imaginario del lugar, el imaginario común, social, está cada vez aumentando más, ¿no? Ya llegando al paroxismo. Pero o sea, pronto vamos a ver caballeros medievales en la entrada de Toledo, ¿no? A la policía disfrazada. No sé, ¿cómo veis este paso, ¿no? Que Laura lo ha marcado tan claramente, en eso? Cómo el imaginario está acentuado en alumnos de arquitectura locales que no son extranjeros y que prácticamente se identifican con el turismo, pero que eso no lo ocupan. Ni van al Valle de Ensenada, ni van a los restaurantes caros, ni hacen los cruceros, ¿no? No sé, dejo abierta la pregunta por si alguien quiere responder, incluso los que no habéis hablado, ¿no? Bueno, pues en mi opinión personal creo que se debe al fracaso de la realidad, ¿no? Tenemos que recurrir a la fantasía para salvarnos de la cotidianidad de lo que se vive día a día, ¿no? Entonces yo creo que es una teatralización de la existencia humana en la cual entras al escenario y tú asumes que es una falsedad y quien lo representa sabe que es falso, ¿no? Entonces, creo que es un precio que se paga por evadir, ¿no? La realidad, sobre todo pensando cómo ocurre el turismo, ¿no? Y cómo es que somos capaces de apreciar el lugar ajeno a partir de viajar, ¿no? Pero es muy difícil que apreciemos el lugar propio, ¿no? Con nuestra mirada crítica. Eh, y pues en el caso de Ensenada, a mí me resultó muy impactante porque yo no soy de esta ciudad, tengo muy pocos años viviendo aquí y pues llegué con una mirada extranjera, ¿no? Entonces, al ver la situación y después ver cómo lo interpretaban quienes la habitaban, pues sí me resultó muy sorprendente ver que el turismo iba mucho más allá del espacio territorial, sino que está ocupando ya la mente, ¿no? De las personas y cómo ellos mismos se excluyen
de la ciudad, ¿no? Estas imágenes en las cuales no aparecen residentes, ¿no? Y sí había casos donde pues se dibujaban figuras familiares o situaciones personales, pero eran las menos, ¿no? Entonces, pues yo creo que el turismo pues está de alguna manera generando un discurso en nuestras vidas que cada vez es más, más latente y cada vez se busca más, ¿no? Pues por eso, ¿no? Porque buscamos evadir algo que no nos gusta o que incluso no podemos disfrutar, porque a veces somos más turistas fuera de nuestra ciudad que dentro de la misma, ¿no? Pero ¿no será también, Laura, que nos estamos convirtiendo todos en clase turista? O sea, a mí me ha llamado la atención en Madrid, porque eso es la experiencia que yo tengo. Vivo pues, en la primera corona periférica, y ya mis idas al centro cada vez son más turísticas, porque el centro ha dejado de tener significación cotidiana para ser un elemento de ocio. Entonces ya incluso los que vivimos en la ciudad, pero fuera de la parte turística, actuamos como turistas, ¿no? Yo creo que además el estar constantemente fotografiando lo que hacemos nos asocia al mundo del turista, ¿no? Es más, yo creo que además cada vez nos vestimos igual que los turistas, ¿no? No sé, hay un proceso ahí extraño que a mí me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, tampoco comentaste que nadie haya hecho un dibujo de la segunda o de estos mercados fantásticos que hay en Ensenada, ¿no? No sé si me equivoco en eso. Sí, solo un estudiante de 166 hizo un dibujo de los globos, que es un mercado de pulgas o de segunda mano, que pues es fabuloso, ¿no? Y en el sentido antropológico es un lugar muy interesante porque es un lugar fronterizo, ¿no? Y cada vez que conozco más gente lo noto más la importancia que tiene ese mercado y no lo representaron, no fue lo primero que dibujaron, ¿no? Y respecto a lo que dices, y para quienes no conozcan esta región de México, aquí y algo que comentaba también Cristina, ¿no? La vestimenta, en la cuestión del Valle de Guadalupe, algunos estudiantes dibujaban sombreros porque las fotografías que se retratan del Valle de Guadalupe es de turistas que van con su sombrero de ala ancha y vestidos y tacones, ¿no? Algo que es completamente opuesto a la situación con la que te enfrentas, porque pues resulta que llegas a un lugar agrícola donde todo está lleno de tierra y es muy incómodo andar en tacones, ¿no? Pero es la vestimenta, el outfit que se asocia al Valle de Guadalupe, ¿no? Entonces es una exigencia, es una demanda que la persona que va al valle tiene que cumplir, porque si no, pues eres excluido porque no perteneces a la gran élite, ¿no? Sí, definitivamente actuamos como turistas en nuestra propia ciudad y aquí en la ciudad de Ensenada en particular, en la calle Primera que yo les comentaba, pues llegamos, si tú recuerdas, Roberto, a la conclusión de que la gente no se rebela contra el turismo porque es la única calle que tiene para ser visto, ¿no? Y para ver, ¿no? Es cómo voy a rechazar el turismo si es el único lugar decente que existe en la ciudad para pasear, ¿no? Entonces, lejos de rechazarlo, pues se agradece, ¿no? Y pues eso también condiciona la forma de ser y de estar y de comportarse y de vestirse en ese lugar, ¿no? No quiero monopolizar, Sí. no sé si las compañeras tienen alguna opinión respecto a la pregunta de Roberto. Por favor, ayudarnos. Estamos aquí como con los alumnos que no nos hablan, ¿no? A través de estas máquinas. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta? Ainhoa, que veo que tienes ahí. No, yo creo que hay un factor tecnológico muy importante, es decir,
al final el turismo como momento de desconexión de tu vida natural, como era antes las vacaciones pagadas, ¿no? Como ese fenómeno de desconexión de tu rutina laboral, que fue para lo que se creó en su día, ha desaparecido, ¿no? Es decir, ya no viajamos con el concepto original de viaje. Y eso se puede dividir en tantas opciones como demandas haya, y siempre y cuando esa demanda sea rentable, se genera. Es decir, esa demanda puede ser rentable para 3 personas porque invierten una cantidad muy grande de dinero, o puede ser un turismo de volumen de masa que revierte poco dinero, pero el volumen que genera compensa a la larga, ¿no? Entonces, eso sumado a la interconectividad, pues yo creo que da la situación que sucede hoy y que incluso sucede en La Palma, ¿no? Que es lo más reciente que tengo. En La Palma, nadie de los que estaba allí, de más de 3 guaguas que vi, y en total fueron como, pues eran más o menos 40, pues unas 200 personas, 180, 200 personas, ninguno se bajó sin el móvil en la mano, grabando en directo, haciendo streaming, haciendo fotos, compartiendo. Es decir, al final el fenómeno contemplativo no es para uno mismo, sino es para el mundo globalizado. Mira dónde estoy, mira lo que hago, mira lo que percibo, mira lo que vivo, in situ, en directo, y experimento algo que nadie más de forma exclusiva. Entonces, esos 3 factores de cambio de concepto de vacación, interconectividad, globalización y uso de la tecnología, para mí es el perfil del turista que está generando los nuevos modelos. Y yo creo que lo estás viendo bien y aprovechando que estás ahí, ¿no? Y nos quedan unos minutos, ¿podrías contarnos algo más cómo se está produciendo este fenómeno? Porque a mí me ha tocado estar en erupciones volcánicas en una zona en Chile. Eso tiene toda una logística totalmente ajena al turismo, ¿no? De movilizar gente, intentar salvar cultivos, viviendas, hay que traer alimentos, cosas que faltan. ¿Cómo se produce entre medio de toda esta logística que están los militares de por medio, los investigadores, los SAMUR, todas las agencias sociales? ¿Cómo se produce el turismo y cómo convive eso también con los periodistas? Porque hay algo que me sorprende en La Palma, es la cantidad de periodistas que hay. No sé si caben ya en los hoteles o hay todo un negocio subterráneo que ha aparecido con esto, no sé. Cuéntanos algo, por favor. Bueno, en realidad yo dentro de lo que puedo contar no es más que la cara B, es decir, cómo se están produciendo desalojos, cómo hay una logística para realojo de personas, cómo la vivienda ha sufrido una inflación tremenda en la isla, porque al haber déficit se ha producido una inflación especulativa por esa demanda, y luego esa cara B de el turismo, cómo se gestiona el periodismo, porque al final el periodismo que viene también hace turismo. Es decir, no solo informa, sino de manera indirecta es un turismo comunicativo, es un turismo digamos, de profesionales, igual que hay un congreso de medicina en cualquier otra región, al final es un turismo, digamos, con un segmento determinado. Y que hay un nicho para eso. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Pues hay como, digamos, 2 ejes, que está la parte afectada de la isla y la parte norte, que afortunadamente no está teniendo que sufrir todas estas consecuencias. Entonces, esa parte comunicativa de alojamiento, de gestión turística, va en esa cara norte de la isla, que aparentemente siempre y cuando lleves mascarilla y tengas en cuenta las zonas de aire contaminado y no, pues lo que vayan diciendo y monitorizando Gevolcan, que es la empresa que está haciendo todos los comunicados, el resto de la isla permanece ajena, ¿no? Es decir, al estar cerrada también la carretera, prácticamente rodear la isla para ir al otro lado, los afectados pues casi que ni tienen tiempo de estar pensando en esas cosas, ¿no?
y todo se gestiona en la zona donde no hay afección morfológica, digamos, ni natural. Está protegida por altura, por cota, es mucho más segura, no hay problema, el viento favorece porque lo lleva todo para el otro lado. O sea, al final es como si tuviéramos dos islas, una absolutamente afectada y otra que obviamente la economía les afecta porque no hay movimiento interno, pero está recibiendo economía externa, ¿no? O sea, Y la verdad que la situación es muy compleja. Voy a leer de Katia un chat que nos envió. Hola, buenos días. Ya no me sirvió el micrófono, creo que es algo que a veces nos ocurre. Alguna de las participantes retomó el círculo de las representaciones de Jenkins para explicar sus trabajos. Lo hace en términos de pregunta. No sé si alguien le puede responder. Se me vino a la mente con lo que están concluyendo. ¿Alguien hizo alguna referencia a los trabajos de Jenkins en su ponencia? No. Pues lo siento, Katia, que no te podemos ayudar. Bueno, yo creo que estamos casi en la hora. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Si no hay más, a mí me gustaría agradecer a los ponentes y hacer una reflexión final, porque creo que todas las comunicaciones tenían como trasfondo eh, algo que se dijo claramente aquí, cómo la economía está sobreponiéndose al turismo. Incluso Ainhoa hablaba pues, de que se está vendiendo la isla. Fabiola de los temas neoliberales, como aparecen en la prensa, lo mismo veíamos en Acapulco, y Laura también ha destacado este aspecto. Y me gustaría destacar con una cosa que a mí me lleva dando vuelta, que cuando se produce este cambio, en, en las primeras décadas del siglo XX, cuando en España se empieza a institucionalizar el turismo, las declaraciones que hay es que hay que plantear una infraestructura turística para que la gente venga a conocer nuestra historia, venga a conocer nuestro patrimonio y pueda difundirlo. Esta idea se repite cuando se fundan los primeros hoteles de turismo que luego darán origen a los paradores nacionales y a toda una red de primera infraestructura organizada de turismo en España alrededor de los años 30. Ahí nunca se habla del aspecto económico y solo va a ser después de la guerra civil, pero sobre todo en los años 50, cuando ya el turismo va a adquirir en las declaraciones institucionales un papel predominantemente económico. Y los elementos culturales van a ir disminuyendo. Ya no importa que se venga a ver la ciudad y se la venga a difundir, sino lo que importa es que traigan divisas. Y ya en las últimas declaraciones y lo que estamos viendo aquí, el patrimonio incluso se turistifica y se inventa con tal de traer turismos, ¿no? O sea que en el plazo de un siglo prácticamente hemos dado un giro de 180 grados, si se pueden dar en estos casos, sobre lo que era la percepción institucional y por lo tanto también la percepción social y los imaginarios relacionados con el turismo, ¿no? Creo que es algo a tener en cuenta y que espero que en las próximas sesiones podamos irlos comentando. Yo por mi parte cerraría, no sé si hay alguien que quiera comentar algo más, agradeciendo a todos los participantes y ponentes y oyentes, o en este caso vientes. Y Laura, no sé si quieres hacernos el favor de cerrar la sesión. Pues me uno al agradecimiento, a la felicitación a la Red Iberoamericana de Imaginarios y Representaciones por todo el esfuerzo titánico que se llevó a cabo para llevar a cabo este evento. Y me gustaría nada más concluir que el día de mañana tenemos otra sesión y el día viernes también. El jueves no tenemos sesión de turismo, pero pues invitarlos a las otras mesas que se tienen dentro del programa. Recordarles que firmen, que llenen el formulario de asistencia para obtener su constancia de participantes y de asistentes. Y pues
únicamente comentar, Roberto y Noa, me encantó verlos, Fabiola, conocerte, un gusto enorme y pues qué alegría volver a coincidir. Espero que sea... Laura, ¿podría recordarnos las horas de los días del Bueno, va a miércoles y el depender del país en el que se encuentren y de la ciudad en la que se encuentren, pero sí, claro que sí. A la hora de la Ciudad de México, que es la que marca está marcando la pauta. Ay, no voy a poder, Roberto, porque... Pero Ah, no, creo que la espera. del miércoles es a esta misma hora y la del viernes 2 horas antes, ¿no? Sí, exactamente, creo que sí. Les pediría que lo que sí puedo hacer es compartirles por acá la liga porque el internet me hizo una jugada justo en este momento y no me deja abrir la página. Pero sí tengo muy claro que es miércoles y viernes. Entonces, pues muchísimas gracias y ojalá podamos contar con su asistencia en las próximas sesiones. Pues Un muchas gusto verlos. gracias, Laura, y Gracias. un saludo para todos. Gracias. Una pregunta para los miembros del staff. ¿Tenemos que hacer algo más? ¿Cerrar aquí? ¿Cómo lo hacemos? No, profesor, en este momento ya terminaríamos lo que es la transmisión. Muchas gracias. No, gracias a ti, Bernardo, porque ha ido todo muy bien. Y nos vemos en las próximas sesiones. Hasta Así es, luego. profesor, que tenga buen día. Gracias.